Hola, muy buenas tardes chicos. Bienvenidos otra vez a nuestra clase de Sociología Contemporánea. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el modelo estructural funcionalista del autor Talcott Parsons. La primera sesión pudimos abordar y profundizar un poco en el modelo trisistémico parsoniano, compuesto por tres dimensiones: la dimensión de la personalidad, donde existimos como individuos, como tal, con una identidad propia, pero construida a través de un proceso de socialización; de la dimensión social, que es el espacio donde se da interacción social entre diferentes personalidades o individuos, y es donde se generan los roles sociales y donde se generan las instituciones sociales compuestas por roles sociales específicos y bien delimitados. Y finalmente hablamos de la dimensión cultural, que es el espacio en el cual se generan y se desarrollan valores, modos de actuar, modos de obrar, en sí pues el deber ser, ¿no?, en el aspecto moral. Entonces hablamos de estas tres dimensiones y de lo necesario que debe ser que exista una congruencia y buena relación entre esas tres dimensiones para que se dé una situación de equilibrio, de estabilidad en un sistema social y humano, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar de los procesos de asignación y procesos de integración. Y vamos a ver que estos procesos de asignación e integración pues sirven más que nada para dar cohesión, para dar más que nada congruencia y estabilidad en una sociedad particular. Entonces comenzamos con los procesos de asignación. Cuando hablamos de asignación nos referimos a disponibilidades, personal y recompensas que se distribuyen entre los diferentes individuos que conforman una sociedad, ¿no? Entonces vamos a ver a qué nos referimos con disponibilidades, con personal y con recompensa. Entonces, indudablemente la asignación se relaciona con la producción, es decir, se tiene que producir disponibilidades, se tiene que producir personal y también recompensas para los diferentes miembros de pues, un grupo humano o un colectivo dentro de una sociedad. Entonces, indudablemente esa producción pues, va a generar escasez, y la escasez va a generar conflicto, y el conflicto pues, va a ser, en este caso, amortiguado por los procesos de integración, que la integración lo que busca es generar estabilidad a nivel social y a nivel cultural dentro de un grupo humano, ¿no? Entonces, estos dos procesos van de la mano. Mientras que uno produce disponibilidades, personal y recompensas, el otro genera un efecto de amortiguación para que la misma escasez que se va a generar aquí pues no genere un problema grave a mediano o largo plazo. Es decir, busca generar estabilidad para que la sociedad siga funcionando como debe funcionar. Bueno, vamos a comenzar con los procesos de asignación de disponibilidades. Aquí nos estamos refiriendo a cuestiones como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte, comunicación y herramientas. Es decir, lo que necesitamos para vivir como tal, para satisfacer nuestras necesidades orgánicas, y las cosas que también necesitamos para desempeñarnos en una sociedad, en un rol específico en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo se adquieren esas disponibilidades? Pues a través del dinero. ¿Y cómo uno adquiere el dinero? Pues desempeñando un rol social específico. Es decir, si tú desempeñas un rol de camionero, por ejemplo, pues ese sueldo que percibas de manera mensual te debe servir para que puedas alimentarte a ti y tal vez a tu familia, que tengas un seguro social o prestaciones de ley que garanticen pues un retiro digno, y al mismo tiempo contar con las herramientas desde el uniforme hasta pues el camión, ¿no?, en óptimas condiciones para poder desempeñarte, ¿no? Entonces estas, digamos, aspectos, estas cosas se van cubriendo a través del dinero principalmente, dinero que uno gana desempeñando pues roles específicos, ¿no? Otra cosa que también se debe asignar es el poder, pero el poder va de la mano con el dinero y va de la mano con el rol que nosotros desempeñamos en la sociedad como tal. Entonces, esta asignación de dinero y de poder se debe atribuir con base en reglas estandarizadas o burocráticas, que este concepto, como recordarán, pues hace referencia a la burocracia según Weber, ¿no?, que era la mejor manera de organización administrativa para generar eficiencia y eficacia en un grupo o en un medio de dominación legal, ¿no?, que Weber va a señalar que es el modo de dominación más eficiente.
Lamentablemente igual se otorga el poder con base a cualidades particulares, como la edad, la orientación religiosa, la raza, de qué familia vienes, el capital económico que poseas y demás. Entonces, con respecto a esas cuestiones particulares, el autor Parsons las señala, pero pues él especifica que lo ideal es que exista una congruencia y una estandarización de reglas para que exista un equilibrio a mediano y largo plazo. De igual manera, se asigna, además de las disponibilidades que ya definimos, se asignan el personal. ¿Qué entendemos por personal? Pues esos individuos que van a desempeñar profesiones o actividades laborales específicas para que funcione la sociedad como debe funcionar. Entonces, aquí es fundamental el papel de la escuela o del sistema educativo como institución social, porque desde la primera infancia se van generando pues cuadros, grupos de individuos con habilidades y características específicas que al final van a desempeñar un rol social específico cuando lleguen al ámbito universitario. Obviamente en ese proceso de educación como tal estandarizada, pues hay mucha gente que se va quedando fuera en los diferentes niveles, ya sea por la escasez de instituciones educativas o ya sea por cuestiones del mismo entorno en el ámbito económico y social o ya sea por la escasez de espacios en el ámbito universitario, como pasa mucho aquí en nuestro contexto local, ¿no? Las vacantes en escuelas públicas son muy pocas en comparación de la gente que quiere aplicar para ellas. Entonces, esos que quedan excluidos tienen que ver otros medios para poder desempeñar pues el rol de estudiante universitario acorde a lo que quieren pues desempeñarse a mediano y largo plazo. Bueno, y una vez que ya tenemos a nuestros egresados del nivel universitario listos para integrarse al campo laboral, pues debe haber otra vez una congruencia entre las reglas para esa asignación de personal. Es decir, decidir si vamos a trabajar de manera universalista y mediante logro o a través de medios particularistas y mediante la atribución. Lo ideal es trabajar mediante reglas universalistas y mediante logro. Explico cómo funciona esto. Supongamos que queremos abrir una vacante de profesor universitario en una escuela pública, ¿no? Entonces, algunos de los requisitos indispensables es que tenga una licenciatura en el ámbito educativo, que tenga una maestría en las asignaturas que va a desempeñar, que tenga por lo menos 5 años de experiencia, que domine el idioma inglés de igual manera, que haya tenido, digamos, experiencia en el ámbito de la investigación y demás, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Entonces, estos filtros que estamos poniendo al final van a hacer que tengamos pues una serie de sustentantes que cubran esas habilidades mínimas solicitadas. Luego, estas personas pasarían a la etapa de entrevistas para ver, bueno, quién de estos tiene un mejor, digamos, trayecto profesional y que pudiera desempeñarse de mejor forma. Entonces, aquí estamos hablando de reglas universales y que funciona a través del logro del más capacitado o el más apto. Esto garantizaría que tengamos pues de mejor personal mucho más capacitado o adecuado para realizar las tareas en el rol en el que se desempeñan. Lamentablemente, aunque eso está establecido así en teoría, pues en la práctica vemos que pues muchos de los puestos de trabajo o la asignación de personal se da por relaciones de compadrazgo, ¿no? Que en Pierre Bourdieu le va a llamar pues el capital social. Es decir, las relaciones que tú o tu familia tengan con otras familias o con otros individuos va a abrir mucho el paso para digamos, los puestos en los que tú puedas desempeñarte, ¿no? Bueno, a Bourdieu lo vamos a ver pues un poco más adelante el siguiente mes. Lo que decía hace un momento, ¿no? Debe haber una estrecha relación entre las normas que rigen los procesos de personal y las establecidas por la asignación de disponibilidades. Es decir, si estableces reglas universalistas burocráticas, pues que escojas mediante el logro al más capacitado para desempeñar ese rol específico. Eso a su vez va a generar una mayor estabilidad, va a generar un sentido de igualdad y va a generar mayor eficacia y eficiencia. Entonces nos beneficiamos todos. Lamentablemente, pues como repito, en la práctica pues no se da tan así, ¿no? Sobre todo en el ámbito público. Y eso va a generar a la larga pues conflictos sociales o en nuestro caso, pues una normalización de que así son las cosas, ¿no? Finalmente, ya hablamos de las disponibilidades y del personal. Nos queda hablar de las recompensas. Las recompensas van de la mano con el rol
social que uno desempeña. Es decir, si tú eres doctor, médico, pues vas a ganar un sueldo o deberías ganar un sueldo correspondiente a los años de estudio que tuviste, ¿no? Son más de 8 años que uno va estudiando determinada carreras ya más específicas en el ámbito de la medicina, ¿no? Entonces, al final, tú debes ganar lo suficiente acorde a todo ese proceso, todo ese trayecto para poder desempeñar el rol que estás desempeñando hoy en día. Y de igual manera, esto va de la mano con el prestigio, que bueno, al día de hoy el rol de doctor pues sigue teniendo pues un alto prestigio a nivel social. Si uno siente que está ganando lo que debe ganar y que está en este caso teniendo ese prestigio a nivel social que se merece, pues estamos hablando de una estabilidad dentro del ámbito social y económico. Lamentablemente, otra vez, no siempre será así esta situación. Hay muchos roles con una gran sobrecarga de trabajo, pero que pues no son bien retribuidos económicamente hablando y mucho menos en términos de prestigio, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de la asignación para el modelo típico de un sistema estable? Lo que nos está preguntando aquí el autor es, bueno, como ya hemos visto, pues esta asignación de disponibilidades, de personal y de recompensas, pues es muy compleja. Sobre todo si hablamos de una sociedad como la nuestra, con miles de habitantes, o a nivel nacional con millones. Entonces, ¿cómo hacer que cada quien, cada individuo a nivel personal sienta realmente que está desempeñándose donde debe desempeñarse y que está ganando lo que debe ganar acorde a lo que está realizando? Eso es muy complejo y tiende mucho hacia el desequilibrio, hacia el desvío e indudablemente hacia el conflicto. Y es aquí cuando entran los procesos de integración. Pero bueno, se pueden dar dos problemas a nivel sistema, acorde pues a esos problemas de asignación de disponibilidades de personal y de recompensas. Por un lado, los problemas de eficacia y por otro lado, los problemas de coordinación. Cuando hablamos de eficacia, nos estamos refiriendo más que nada a que no haya un equilibrio o una suficiente producción de alimentos, de vestimenta, que no haya espacios o instituciones educativas suficientes, que haya una poca capacidad de consumo económico a nivel personal, que sea muy difícil conseguir vivienda, ¿no? Todos esos problemas pues son muy cotidianos en nuestra sociedad mexicana, perdón, pero en poca medida, ¿no? Si nos comparamos con otros países como Venezuela, ¿no? Donde existe un grave problema de producción de alimentos, donde leche, por ejemplo, café, carne, escasea. Y bueno, si estuviese disponible, uno no pudiese comprarla, ¿no? Esto, repito, sucede igual en nuestra sociedad, pero no tan generalizado como en sociedades como la venezolana, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se da este caso, estamos hablando de problemas de eficacia del sistema. Y cuando escasea una disponibilidad, hablamos aquí de alimento, va a generar repercusiones en otras dimensiones del sistema social. Hablamos que va a generar problemas a nivel de educación, va a generar problemas a nivel de salud y va a generar igual un problema a nivel económico para las mismas personas, ¿no? Nos referimos entonces a problemas de eficacia del sistema. Por otra parte, hablamos de los problemas de coordinación y un ejemplo muy concreto es que se estén generando personal, pero que no existan los puestos suficientes para que estas personas logren desempeñarse, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en que necesitamos ingenieros ambientales, pero que no existan carreras de ingeniería ambiental en el país, ¿no? Entonces hay un nicho ahí de mercado laboral, pero no hay la gente que pueda incorporarse. Eso por un lado. Por otro lado, que esté saturado un espacio, como por ejemplo maestro de preescolar, por poner un ejemplo. Hay tantas carreras, tantas escuelas públicas y privadas que ofrecen el rol, que al final se da un excedente de personal, lo que indudablemente va a generar pues desempleo o de igual manera que se abarate la carrera, que cada vez se pague menos, ¿no? Entonces eso de igual manera es un problema de coordinación, ya sea porque haga falta el rol o ya sea porque esté saturado el rol social. Entonces se supone que la misma sociedad debería regularse, según Parsons, para que eso se dé en menor medida, ¿no? Para que haya otros espacios, haya otros puestos para que la gente pues logre incorporarse. Y aunque el desempleo es algo que según Parsons está arraigado, por ejemplo, pero bueno, debe darse lo menos posible en un sistema social, ¿no? Bueno, debe haber de igual manera una relación entre las recompensas simbólicas en términos de dinero y en términos de prestigio y el rol que uno desempeña. Es decir,
Los individuos deben sentir que la relación entre lo que están ganando y lo que están comprando con lo que ganan y las recompensas en términos simbólicos, como el prestigio, es correcta. Pongamos, por ejemplo, un arquitecto, ¿no? Que tenga un salario en promedio acorde a lo que gana un arquitecto a nivel nacional, que tenga prestaciones de ley, que con lo que está ganando le dé para cubrir sus necesidades básicas y que le sobre. Y de igual manera, pues el prestigio social que va de la mano. Si hablamos de eso, estamos hablando de una persona, pues, que no va a tender hacia el desvío, ¿no? Una persona que está satisfecha con el rol que desempeña. Pero nuevamente esa satisfacción pues no se da tan seguido en la realidad, ¿no? Tenemos muchos casos de roles sociales con muchas atribuciones, con muchas obligaciones, pero que pues lo que están ganando y el prestigio que tienen sus profesiones pues no es suficiente, ¿no? Hablamos de profesiones como la de rol docente, hablamos de trabajos como el de un policía, hablamos por ejemplo de los campesinos, ¿no? Que son indispensables para el funcionamiento de la sociedad, pero que no se les retribuye ni en dinero ni en prestigio de manera adecuada. De igual manera, en una sociedad como la nuestra, se da el caso de personas o roles que son todo lo contrario, es decir, que tal vez las obligaciones no van acorde a lo que están ganando y al prestigio que tienen. Pensemos en un futbolista, de manera muy concreta y muy objetiva, no generan un beneficio concreto para el funcionamiento de la sociedad. Más que nada son parte del entretenimiento, pero más allá de entretener, es muy poco lo que nos retribuyen como sociedad, pero lo que ganan es tremendo, ¿no? Es demasiado. Es un ejemplo de un futbolista, bueno, a nivel internacional, pero a nivel nacional igual ganan demasiado. Y las obligaciones que tienen, pues no son congruentes con lo que se gana, ¿no? Por un lado, y mucho menos el prestigio. Pero podemos hablar de futbolistas, podemos hablar de otros atletas, de estrellas de cine, de actrices, de estrellas de televisión, que tienen esa misma característica, ¿no? Son muy poco importantes para la sociedad en general, para la subsistencia y sobrevivencia de la sociedad, pero lo que ganan pues es demasiado, ¿no? Por otro lado, tenemos el caso de obreros, por ejemplo, que son sumamente indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Podríamos meter aquí a los campesinos también, o los intendentes en el ámbito de una escuela, son necesarios, pero que paradójicamente son los que menos ganan, los que menos prestaciones tienen y obviamente igual los que menos prestigio tienen, ¿no? O es decir, ¿qué niño el día de hoy dice, bueno, voy a ser obrero, voy a ser campesino? Hablamos de niños del ámbito de lo urbano, ¿no? Pero bueno, es necesario que exista este rol para que la sociedad pueda funcionar. Pero otra vez, lo que se gana en sí es poco y el prestigio de igual manera es muy poco. Y eso genera de igual manera pues desigualdad social. La pregunta que venimos manejando desde el principio: ¿qué hace un sistema social para impedir el conflicto, para mantener la integración de disponibilidades y recompensas? Es decir, ¿qué hace un sistema social o qué puede hacer un sistema social para evitar situaciones de desvío? Bueno, aquí entra la dimensión cultural del modelo trisistémico parsoniano. A través de la cultura se producen expectativas acerca de la distribución de prestigio y las expectativas más cruciales se concretizan en leyes. Pensemos otra vez en el rol de doctor, de médico. Uno ya tiene ciertas expectativas a nivel cultural de las recompensas que va a tener. Lo mismo de un rol de abogado o de maestro o de obrero. Uno ya sabe hasta dónde van las aspiraciones. En un momento más vamos a adentrarnos un poco más al tema de las aspiraciones. Regresando a la cuestión de la cultura, pues este deber ser se concreta en algo sumamente concreto, como lo es el sistema legal, dentro del sistema social, ¿no? Y aquí es donde se establece, pues, cómo debe funcionar la sociedad, ¿no? Lo que se debe esperar. Es decir, se da un control cultural a través del ámbito legal. Eso desde el punto de vista parsoniano. En una sociedad con valores culturales orientados hacia el logro, los procesos de selección de personal a intereses particularistas generarán dudas. Sin embargo, las consideraciones atributivas en la asignación de personal son casi imposibles de eliminar por completo. ¿Qué nos está dando a entender eso? Bueno, primeramente que a través de un sistema legal, vamos a poner un ejemplo muy concreto, la elección de consejeros del INE, ¿no? Está bien establecido, pues qué perfil se requieren, qué competencias. Eso va a evitar que se den situaciones de elección particularista, ¿no? Que es un proceso burocrático y ha sido hasta el momento así.
aunque se ha intentado meter mano a eso, existe un sistema legal que garantiza que sea de esa manera, ¿no? Sin embargo, de igual manera siempre va a existir cuestiones muy particulares como el tono de piel, como la estatura, que van a influir en gran medida en que un candidato sea escogido con respecto a otro candidato, ¿no? Y hablamos del sector público y hablamos del sector privado, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo recalca otra vez el autor, ¿no? Haber nacido en una familia de clase alta o baja tendrá algún efecto, es decir, desde el punto de vista parsoniano, pues la meritocracia pues es hasta cierto punto una ilusión, ¿no? El que tú pertenezcas a determinada clase social va a influir obviamente en gran medida en las aspiraciones que vayas a tener, entre las oportunidades y las posibilidades que puedas tener. Entonces esta cuestión de que tú por tu mero esfuerzo puedas llegar a un puesto específico, pues no es tan así porque influyen otros factores, ¿no? Que bueno, recuerdo otra vez, en Pierre Bourdieu pues está esa cuestión de los capitales, ¿no? Que no solo se requiere un capital intelectual, sino también un capital cultural, un capital económico y un capital social, que muchas veces ese es el que menos tenemos, ¿no? Sobre todo los que vienen desde abajo, ¿no? Un capital social, que eso te lo da pues haber nacido en determinada familia que tiene tales nexos específicos, ¿no? Entonces puede darse esta situación de injusticia social, ¿no? Y esto puede generar un malestar social, lo que si se da en gran medida puede llevar a una revolución social que en Parsons, pues eso sería lo peor, ¿no? Y lo que habría que evitar a toda costa, que se den revoluciones sociales, que se den situaciones de desajuste. Entonces va a señalar algunas advertencias para evitar consecuencias negativas en estos procesos de asignación e integración. 1. Todo proceso de personal se puede encarar desde el punto de vista de la asignación y desde la integración. Y aquí nos anexa un ejemplo. La educación con cursos avanzados para alumnos más talentosos procura satisfacer el fin de igualdad. Se otorga mayor movilidad social a personas inteligentes pero de baja condición social. Es decir, hay un proceso aquí de integración social. Pero dicha educación se inició también porque brindaba un medio para formar el personal más capaz de modo efectivo. Es decir, hay un doble fin. Por un lado, integrar a los más necesitados a través de ese discurso de igualdad y de equidad, pero también formar desde esas clases bajas personal eficiente y capacitado que al final pueda ser de utilidad para el mismo funcionamiento de la sociedad, ¿no? Entonces estamos integrando y a la vez está asignando personal a mediano y largo plazo. Por otro lado, la relación asignación-integración alude también al factor suerte. ¿Y a qué nos referimos con el factor suerte? Nos estamos refiriendo a cuestiones como una buena apariencia física, que la altura, muchas veces el peso, la inteligencia, pues son cosas heredadas, ¿no? En gran medida por nuestros genes. Uno no puede cambiar su estatura o no puede cambiar, pues, su tono de piel, pero al menos en nuestro contexto mexicano el tono de piel sí es algo que influye en gran medida en las posibilidades que uno pudiese tener. Y un ejemplo claro es en la encuesta intercesal del INEGI, publicada en 2015, se preguntó sobre la percepción del impacto del tono de piel en los puestos laborales, ¿no? Y aquí pues hay unos referentes, ¿no? Más del 37% de la población se niega a identificarse con los tonos más oscuros de piel, aunque ese sea su tono de piel. Las personas con piel más oscura perciben que tienen menos oportunidades laborales, ¿no? Entonces parece algo irrelevante, pero en la realidad es que sí influye los puestos que uno puede desempeñar con el tono de piel. Al menos esa es la percepción de la población en general. Es decir, hay una normalización de la discriminación o de la desigualdad por color en nuestro país. También nos habla Parsons, ya para ir finalizando, del papel que tiene la socialización en el proceso de integración, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de niños en la primera infancia. La socialización va a generar nuestras expectativas. Es decir, está comprobado de igual manera que si tú vienes de una familia con estudios truncos a nivel primaria y secundaria, no se te va a exigir que tú tengas una licenciatura o una maestría. Por lo menos se te pediría o se esperaría de ti que llegues al mismo nivel o un poco más alto. En contraste, si tú vienes de una familia de licenciados o de gente con posgrado, pues espera que tú intentes alcanzar por lo menos el nivel de estudio de licenciatura.
Y eso sería solo una base, se esperaría que logres llegar a maestría, incluso que logres llegar más alto. Entonces las expectativas van a ser mayor o van a ser menor acorde al proceso de socialización que tengamos, ¿no? Es tan importante el proceso de socialización que, aunque no nos demos cuenta, nosotros ya estamos limitados con las expectativas que tengamos. Creamos expectativas realistas para que podamos pues desempeñarnos en un puesto en el que nosotros consideremos que podemos desempeñarnos, ¿no? Se nos normaliza que nosotros pues tengamos cierto nivel de estudio o que tengamos pues ciertas oportunidades laborales, ¿no? Aunque indudablemente atrás de esa normalización hay una situación de injusticia social inherente al sistema, ¿no? La socialización forma personalidades antes de que ingresen en los procesos de asignación y en las disputas por la integración. Entonces, es lo que estamos comentando hace un momento, ¿no? Que la socialización nos sirve para tener expectativas desde el seno familiar. Es decir, desde antes de que tú decidas qué estudiar, tú ya estás limitado por ese proceso de socialización, ¿no? Es decir, uno no va a desempeñar el rol de doctor, de médico, sabiendo que no tiene los recursos suficientes para desempeñar una carrera de más de 8 años y seguramente se decante por una carrera pues mucho menos costosa y no lo ve como algo malo o negativo, sino lo ve como algo normal, algo como que ya está así sucedió y no hay manera de modificarlo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la socialización? Brindar las categorías básicas de identificación y comunicación, brindar una especie de ciclo de realimentación que repite la mala integración a la conducta social que puede considerar a las personas con roles recibidos. Es decir, se ve mal dentro de un grupo social que existan esas situaciones de desapego con el rol que pudiese desempeñar o situaciones pues, de enajenación de violencia. De igual manera, comenta Parson, las desigualdades de clase pueden ser una fuente de socialización, es decir, que haya grupos excluidos también genera en ese caso socialización. Los grupos vulnerados también tienen sus propios procesos de socialización y su propia integración como grupo. Entonces, de igual manera, hay una poca posibilidad de que por desigualdad social se lleven a cabo pues, movimientos revolucionarios por esos mismos grupos vulnerados, ¿no? Más que nada, las revoluciones van a darse por los grupos pues, más preparados culturalmente hablando y económicamente hablando. La estratificación puede volverse tan normalizada que la defensa de justicia entre clases puede convertirse en fuente de desequilibrio y desvío. Es decir, una sociedad tan estratificada por clases sociales como la nuestra, pues sí puede darse el caso de que exista pues, un posible desequilibrio social si se dan situaciones pues, graves, ¿no? A nivel social o a nivel cultural. Pero nuevamente, el papel de la socialización funge como un amortiguador para que no se dé esta situación de desequilibrio. Sin embargo, puede darse algún evento inesperado. Pensemos en evento inesperado como comportamiento violento de la policía hacia una persona de determinada clase social. Ese acto puede generar pues una situación de desvío, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando se da una situación de desvío y cuando la socialización no cumple su función? Pues se da una desintegración, que la desintegración puede llevar pues a la lucha física como tal, ¿no? A las revueltas. Y es aquí cuando entra el papel de las fuerzas del Estado, ¿no? Como lo es la fuerza policial, la fuerza militar, que entra pues a poner orden, a pues regresar a ese status quo, ¿no? Pero esto se trata de evitar en gran medida, ¿no? Esta, digamos, es la última opción que tiene una sociedad, un Estado, para evitar pues el desequilibrio y el desvío, ¿no? Entonces solo se usa en momentos específicos. Pensemos en el 68 en México, por un ejemplo concreto, ¿no? Se recurrió a las fuerzas del Estado para generar una, digamos, una limpia a nivel social y luego de eso, pues mucho tiempo hubo una situación de equilibrio nuevamente, ¿no? Bueno, algunas conclusiones. El valor de la igualdad de oportunidades, pues en sí Parson va a señalar que no es tan así, que mucho tiene que ver el individualismo y de dónde vienes para tener determinadas posibilidades de acceder a determinado puesto o determinado rol social. Parson rescata el papel de la familia y de la escuela como procesos de asignación
y también como procesos de integración, ¿no? Sobre todo el seno familiar, donde aquí vamos a tener esa limitación de expectativas para largo plazo con respecto a la asignación de personal. Y bueno, eso sería todo con respecto a los procesos de asignación y de integración en Parsons. Creo que, como ya había comentado al principio, es un modelo bastante convencional, donde el desequilibrio, donde por ejemplo una revolución es visto como algo negativo, como un retroceso, y se trata de evitar a toda costa. ¿A través de qué? Pues a través de un proceso de asignación relativamente democrático y a través de procesos de integración social, pues bien arraigados, ¿no? Por las diferentes instituciones sociales del Estado. Podemos poner por ejemplo, Cedesol, en ese caso aquí en México, ¿no? Que tiene diferentes programas sociales para la integración económica y social de grupos vulnerados. Hoy en día, con respecto a los chicos que no tienen empleo, con respecto a los adultos mayores vulnerados, esos son movimientos para generar una mayor integración social en grupos vulnerados. Pero en caso de que esto falle, en caso de que se den revueltas, pues siempre el Estado tiene la posibilidad de utilizar sus fuerzas coercitivas y reprimir, ¿no? Entonces vemos en Parsons que es un modelo convencional, es un modelo de status quo para que la sociedad siga funcionando como ha funcionado anteriormente. La siguiente sesión vamos a ver la contraparte del modelo parsoniano, que son las teorías del conflicto, donde aquí se va a ir muy del lado de todo eso que ya vimos y vamos a ver entonces el conflicto ya no como algo negativo, sino como un catalizador para generar el cambio social. Bueno, por mi parte creo que esto ha sido todo, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos en la siguiente sesión y que tengan un excelente día. Cualquier pregunta o comentario, anótenlo y lo resolvemos en clase presencial. Hasta luego.